Le saluda María Inés Gallardo, médico general, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. En esta oportunidad vamos a conocer dentro de la medicina legal aspectos como concausa, pronóstico médico y legal, lesiones y quemaduras. La medicina legal es una especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina que van a ser útil a la justicia. En palabras del maestro argentino Nerio Rojas, es una ciencia que sirve de unión a la medicina y el derecho y que recíprocamente aplica a una y otra las luces de los conocimientos médicos y jurídicos. ¿Cuál será su objetivo? Ayudar a las autoridades judiciales en la resolución de los casos legales, proporcionar información y pruebas periciales en procesos judiciales, evaluar la responsabilidad profesional del médico y otros profesionales de la salud, así como establecer la relación entre la salud y la legislación. En el campo jurídico podemos decir que la medicina legal es importante ya que representa una gran trascendencia para el juzgador, a quien aporta e ilustra a través de un informe hechos que durante un juicio constituyen pruebas fundamentales y necesarias para determinar la procedencia de una acusación y posteriormente el condenar o absolver a una persona. Por esta razón, el informe médico debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esta rama, sino que demuestre los vastos conocimientos técnicos, doctrinarios y científicos de este. Es crucial la medicina legal en el sistema judicial porque va a facilitar la investigación de delitos, determinar la responsabilidad en casos médicos y contribuir a la justicia. Permite esclarecer la causa y forma de muerte en casos de homicidio, suicidio o accidentes y también evaluar la capacidad legal de las personas. Además, ayuda a determinar la responsabilidad en casos de negligencia médica o violencia sexual y a evaluar el daño causado por lesiones o agresiones. Con causa. Este término significa cosa que juntamente con otra es causa de algún efecto. Lo más frecuente es que el resultado de una lesión no sea debido a una causa única, sino a la intervención en conjunto de factores o causas que participan de forma dinámica produciendo un efecto o un resultado determinado. Van a existir tres tipos de concausa. Concausa anteriores o preexistentes, aquellas que ya existen antes de producirse la lesión. Aquí se haría mención al llamado estado anterior, en el cual la lesión, enfermedad o condición o predisposición va a incrementar el daño originado por la causa o que resulta agravado por esta. Un ejemplo sería la diabetes preexistente que complica la evolución de un traumatismo produciendo una úlcera en un pie, o bien la osteoporosis que hace más fácil la producción o la aparición de una fractura ósea ante una caída. Con causas simultáneas donde tienen lugar a la vez, ocurren en simultáneo a lo que produce la lesión. Ejemplo, una embolia gaseosa en un traumatismo penetrante del cuello. El aire entra por la vena y produce un infarto cerebral a pesar de que la herida sea leve o menos grave. La causa necesaria en este caso es la herida, ya que sin ella no habría entrado el gas en la vena. Mientras que la embolia gaseosa es la causa suficiente, ya que suele producir el efecto consistente en una isquemia, en este caso cerebral. Con causas posteriores. Esta tiene lugar después de que ocurra la lesión,
Típico ejemplo es la neumonía por encamamiento o el embolismo pulmonar. Algunos ejemplos de concausa van a ser accidente de tráfico, en este caso ejemplos legales. Accidente de tráfico, la velocidad del vehículo puede ser la causa principal de un accidente. El estado de la carretera, la visibilidad o las condiciones del vehículo pueden contribuir a la gravedad de la lesión o a la muerte. Otro ejemplo, homicidio. En este caso, la agresión física podría ser la principal causa, pero una condición preexistente en la víctima podría haber contribuido a la muerte. Dentro de los ejemplos médicos tenemos la aneurisma de aorta preexistente. Si una persona muere después de un golpe en el pecho que rompe la aneurisma de aorta preexistente, el golpe va a ser considerado la causa principal, mientras que el aneurisma es la concausa preexistente. Diabetes y herida contusa. Una herida contusa en una persona con diabetes puede causar vasculitis periférica, lo que puede llevar a la amputación de la extremidad afectada. La herida va a ser la causa principal, mientras que la diabetes es la concausa que agrava el daño. En otro orden de ideas, tenemos que el pronóstico médico es la predicción acerca de la evolución de un enfermo y el resultado final de la enfermedad. Solo puede hacerse fiablemente mediante un estudio estadístico serio que asocie el pronóstico con ciertos síntomas o signos clínicos, aunque la experiencia clínica puede permitir realizar pronósticos bastante aproximados. Mientras que el pronóstico médico legal es un análisis médico que se realiza con fines legales, especialmente para determinar la gravedad y el tipo de lesión causadas por un delito, según la clasificación del Código Penal. La diferencia entre el pronóstico médico y el pronóstico médico legal, según el enfoque, el propósito y las bases de cada uno, van a ser las siguientes. Según el enfoque, tenemos que el pronóstico médico se centra en aspectos clínicos: recuperación, duración, posibles complicaciones, expectativas de vida del paciente. Por otro lado, el pronóstico médico legal va enfocado a establecer las secuelas, gravedad, relación causal y el impacto en la vida del afectado para fines judiciales o administrativos. En relación al propósito, el pronóstico médico orienta el tratamiento, la rehabilitación y el manejo del paciente, mientras que el pronóstico médico legal sirve de prueba en procesos judiciales, indemnizaciones o determinar la responsabilidad legal. En cuanto al basamento, el pronóstico médico se fundamenta en la experiencia clínica, datos estadísticos, evolución de casos similares y pruebas diagnósticas. El pronóstico médico legal se apoya en informes médicos, análisis forense, normativa legal y criterios especializados en peritaje. La importancia de distinguir entre el pronóstico médico y el pronóstico médico legal es fundamental en el ámbito jurídico, porque permite delimitar claramente las diferentes funciones y efectos que cada uno tiene en el contexto de la responsabilidad, la evaluación y la toma de decisión legal. A continuación, explico la importancia de esta diferenciación. Implicaciones jurídicas. La correcta distinción asegura que las valoraciones médicas se utilicen adecuadamente en los procesos judiciales y que no se confundan en la toma de decisiones legales con la simple evaluación clínica. El pronóstico médico puede no tener un peso vinculante en un juicio legal, mientras que el pronóstico médico legal sí puede ser determinante para resolver aspectos jurídicos como la responsabilidad civil o penal. Precisión y objetividad. La interpretación del pronóstico médico en un contexto legal requiere que el perito sea consciente de su evaluación. Debe ajustarse a criterios técnicos y objetivos en lugar de consideraciones subjetivas
o clínico-asistenciales. La diferenciación evita que un pronóstico médico se utilice indebidamente para sustentar decisiones legales sin la adecuada fundamentación o sin considerar las particularidades del proceso judicial. Protección de derechos. La correcta diferenciación protege los derechos del paciente y de las partes involucradas, garantizando que las evaluaciones médicas sean precisas y que las decisiones jurídicas se fundamenten en informes claros y especializados. Ayuda a evitar interpretaciones erróneas o abusos que puedan derivar en decisiones injustas o en la vulneración de derechos. Una lesión. Podemos considerar como lesión cualquier alteración producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, por causa externa o una enfermedad. Desde el punto de vista anatomopatológico, representaría una alteración en la morfología de las células y los tejidos, lo que lleva a una definición médica clásica que considera lesión a toda alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Actualmente, y a partir de la reforma penal del año 1989, se entiende por lesión todo menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental originada por cualquier medio o procedimiento. Tipos de lesiones. Los criterios para clasificar las lesiones toman en cuenta el aspecto con que se presenta al observador las mismas. Estas pueden clasificarse en lesiones externas e internas, que a su vez se componen de otras. Dentro de las lesiones externas tenemos las contusiones y las heridas, que a su vez la vamos a clasificar en escoriaciones, equimosis, hematomas, heridas contuso-cortantes y fracturas expuestas. Por otro lado, las lesiones internas corresponden a 4 clases principales: los hematomas y hemorragias, que son de origen traumático y que se observan frecuentemente en cerebro, cerebelo, pulmones, hígado y vaso. Derrames, que por su parte comprenden la acumulación de líquidos en cavidades preformadas. Laceraciones, desgarros y estallidos en los que se produce la destrucción estructural por un factor traumático, y las fracturas, en donde se observa toda solución de continuidad ósea de origen traumático. Existen diferentes mecanismos de producción de las lesiones: agentes mecánicos, lesiones de origen físico, de origen químico, de origen biológico, lesiones debidas al sobreesfuerzo y lesiones por agentes psicológicos. En relación a los agentes mecánicos, estas lesiones se producen generalmente por violencia externa y son las más frecuentes. La gravedad de estas va a depender de la zona del cuerpo donde se presente la lesión o donde actúe el objeto que cause la lesión, la velocidad con la que incide ese objeto sobre el cuerpo, el tamaño del objeto, características particulares de dicho objeto, si se trata de un arma blanca, de un arma de fuego, de elementos contundentes. Las lesiones de origen físico van a ser aquellas que derivan de la acción del frío, del calor, de los cambios de presión atmosférica, radiaciones ionizantes y de cualquier otro agente físico. Las propiedades que tienen cada uno de estos agentes van a ser responsables del tipo de lesión que se produzca. Las de origen químico incluyen aquellas producidas por ácidos, por álcalis y en general aquellas que producen intoxicaciones
En este grupo diferenciamos lesiones producidas por contacto sobre la superficie corporal, aquellas producidas por ácidos o álcalis, o bien aquellas que actúan a nivel sistémico, en las que el agente lesional se absorbe por cualquiera de las vías, digestiva, mucosa, piel, y va a ejercer con posterioridad una acción sobre los diferentes órganos y tejidos. Las de origen biológico son aquellas producidas por microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos. Estas lesiones son consideradas enfermedades desde el punto de vista médico. En estos casos es importante poder establecer el origen de estos agentes y el mecanismo de transmisión, como por ejemplo estas lesiones, toxinfecciones alimentarias, enfermedades infectocontagiosas, como lo es la hepatitis o el SIDA. Las lesiones debidas al sobreesfuerzo, en estas no intervienen agentes externos, pero como consecuencia de determinados esfuerzos que sobrepasan la capacidad de resistencia tisular, van a originar la lesión. Las lesiones por agentes psicológicos se producen cuando el individuo es atacado desde el punto de vista psicológico, como ocurre en las agresiones verbales, insulto, infravaloración, o aquellas que privan la libertad personal, libertad religiosa, de culto, entre otros. Son de difícil valoración y pueden pasar desapercibidas al no tener una clara manifestación física. Heridas por arma blanca. Es una lesión producida por un objeto afilado, típicamente un cuchillo o un instrumento similar, que penetra en la piel y en los tejidos subyacentes. Las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa, cuyo mecanismo de lesión es activo y son considerados dentro de los agentes mecánicos. Las características principales que reúne esta arma blanca son las siguientes: bordes definidos. Las características principales de las heridas por armas blancas van a ser los bordes definidos. Los bordes de la herida son limpios y nítidos, sin puentes de unión, como en las heridas contusas. Profundidad mayor que anchura. La herida penetra más que lo que se extiende en la superficie. Sangrado: puede sangrar, aunque no siempre de forma abundante. Riesgo de daño interno. El riesgo de dañar órganos internos o tejidos subyacentes es alto, especialmente si se trata de una herida profunda. Posible orificio de salida. No siempre existe. Si lo hay, puede ser más pequeño y con bordes irregulares. Forma. Las heridas pueden ser superficiales o profundas y su forma va a depender del objeto que la cause y de la dirección de la fuerza. Reacción inflamatoria: el cuerpo responde con inflamación y dolor. Las heridas por arma blanca se van a clasificar según la profundidad: superficiales, profundas y perforantes. Superficial: la lesión solo afecta la piel y el tejido subcutáneo. Profunda: atraviesa múltiples capas del tejido, llegando a comprometer órganos internos. Perforante: atraviesa completamente una estructura como la cavidad torácica o abdominal. Las heridas perforantes, a su vez, se van a clasificar en heridas punzantes o penetrantes, incisas o cortantes, contusas o lesión por mecanismo contundente, cortopunzante o inciso punzantes, cortocontundentes o inciso contusas. Las heridas punzantes o penetrantes son aquellas provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico, redondo, cuya profundidad es mayor que la longitud de la herida en la piel y a veces más profundo incluso que la longitud de la hoja. Esto por
el fenómeno del acordeón que se produce por el hundimiento de los tejidos al impactar o al comprimir. Un agente punzante es un agente vulnerante que debido a sus características punzantes penetra y lesiona desgarrando irregularmente los tejidos de la piel y los planos subyacentes por impacto o por compresión. Heridas incisas o cortantes. Un agente cortante lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel y los planos subyacentes por presión o por deslizamiento. Los instrumentos cortantes producen lesiones simples, largas, generalmente rectilíneas, poco profundas, terminadas en cola de ratón y con bordes generalmente regulares. Entre los instrumentos podemos destacar cuchillos, navajas, pero también sierras, bisturí, palas, hachas o instrumentos accidentales como vidrio. Heridas contusas o lesión por mecanismo contundente. El agente vulnerante tiene bordes romos, lesiones de forma irregular, desgarrando los tejidos por impacto o por compresión. Este tipo de heridas depende del golpe, choque, caída y aplastamiento. Herida cortopunzante. El agente vulnerante tiene la característica cortante y punzante, de manera que lesiona seccionando los tejidos de la piel y los planos subyacentes. Puede ser monocortantes, bicortantes o pluricortantes, en función del número de aristas de la parte lesiva. Ejemplo de estos son los cuchillos de cocina, puñales, hojas de metal más o menos planas y anchas con punta, de uno o de dos filos. La herida va a ser de bordes limpios, uno angulado y otro redondo, con longitud según la anchura de la hoja, la fuerza de penetración y la forma de sacar el instrumento. Las heridas cortocontundentes, en esta el agente vulnerante tiene hoja de acero o metal con borde semirromo que lesiona separando los tejidos y los planos subyacentes de forma ligeramente irregular por impacto, compresión o deslizamiento. Ejemplo de estas heridas son aquellas causadas por machetes, hachas, espadas, sables. Las contusiones son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros de superficie obtusa o roma, que actúan en el organismo por intermedio de una fuerza viva más o menos considerable. Se presentan bajo el aspecto de manchas de color rojo oscuro, más o menos extensas, constituidas por sangre coagulada o extravasada, que infiltran los tejidos. Los mecanismos causantes de las contusiones incluyen la percusión, que es el impacto directo. La presión comprime los tejidos, la fricción desgasta superficialmente y la tracción que los estira o desgarra. Estos mecanismos pueden actuar de forma aislada o combinada, resultando en lesiones de diversa gravedad y con distintas manifestaciones clínicas. Según el mecanismo de acción lesiva de los agentes contundentes, tenemos que las contusiones por mecanismo directo van a ser percusión. Se produce cuando un instrumento dotado de cierta fuerza dinámica cesa su acción en el momento de encontrar cualquier parte de la superficie corporal. Ejemplo de estos por percusión, de las contusiones por percusión, son puñetazo, latigazo, pedrada, patazo. Por presión, en este caso la lesión es producida por el peso o la acción continua de la fuerza del instrumento sobre la zona corporal. Presión de la mano sobre un miembro o sobre el cuello. Presión de una rueda sobre alguna parte corporal. Fricción se produce cuando una parte del cuerpo pasa tangencialmente y con cierta fuerza sobre un plano duro. Ejemplo de esto, alguna parte del cuerpo sobre el asfalto. Tracción, cualquier parte del cuerpo es arrastrada o tirada por un instrumento. Ejemplo, arrancamiento. Y mecanismo mixto, tal como puede darse en las caídas complicadas, atropellos o precipitaciones. Según el mecanismo indirecto,
tenemos que la lesión aparece en zonas distantes al lugar donde se aplicó la fuerza por medio del instrumento o del objeto. Este mecanismo se da en las lesiones por contragolpe, lesiones contusas en masa encefálica, por ejemplo, en las producidas por una hiperpresión vascular, ejemplo, mascarilla equimótica de Moristin, en el caso del síndrome de aplastamiento por compresión a nivel torácico. Las contusiones se van a clasificar en simples y complejas. Simples son aquellas contusiones en las que participa un solo mecanismo de contusión, mientras que las complejas, aquellas contusiones en las que se van a asociar más de un mecanismo de contusión y que a veces pueden estar unidos a otros tipos de violencia, entre los cuales vamos a tener arrancamiento, aplastamiento, mordedura, caída, precipitación, accidente de tráfico. Son cuadros lesivos con características propias y definidas. Su estudio debe ser específico para cada uno de ellos, así veremos concretamente el accidente de tráfico y el atropello que engloban varios de los mecanismos de contusión. A su vez, las contusiones simples se van a clasificar en aquellas contusiones con integridad de la piel y con lesión cutánea. Esto según si la piel está o no afectada. Dentro de las contusiones simples con piel íntegra, vamos a tener equimosis, contusiones profundas, derrames de serosidad, derrames cavitarios. Y aquellas con lesión cutánea, erosión y escoriaciones, heridas contusas. La equimosis es una contusión simple con piel íntegra, superficial, sin afectación de la piel, limitando su efecto a la laceración del tejido celular subcutáneo, lo que tiene como consecuencia la dislaceración o desgarro de filetes nerviosos, produciendo dolor, y de los vasos sanguíneos y linfáticos, produciendo derrame que puede ser linfático, seroso, gaseoso o sanguíneo. Lo más frecuente es que el derrame sea sanguíneo y que su manifestación clínica constituye la equimosis. Esta, a su vez, va a tener las siguientes características de interés médico-legal, como lo es intensidad de la intensidad de la constitución. Se distinguen varias categorías. La equimosis propiamente dicha, donde la sangre se filtra o se infiltra en los tejidos de forma laminar. El equimoma, más extensa que la anterior, sugilaciones o equimosis de succión, forma ovalada que reproduce el orificio bucal o la boca, petequias, equimosis pequeñas, de pequeñas dimensiones, reunidas en conjunto, llamados puntos punteado hemorrágico, hematoma, la sangre se colecciona en una bolsa subcutánea formada por el desprendimiento de la piel de su adherencia a los planos profundos, por rotura de los vasos de mayor calibre que en la equimosis. Y la bolsa sanguínea es un hematoma de mayor dimensión que forma una acentuada prominencia en la superficie de la piel. La sangre de la periferia de esta colección sanguínea se coagula al contacto con los tejidos, formando un rodete duro que contornea una zona blanda y depresible. En cuanto a la forma, puede tener una forma redondeada, alargada, digitada, de lo que se deduce que pueden reproducir la forma original del objeto que la produce. Se le denominan lesiones, contusiones figuradas. Coloración, cronología. Los contornos de los hematomas son netos al principio, difuminándose con el transcurso del tiempo,
por la difusión de la sangre, pasan de color rojo oscuro, violáceo, verdoso, amarillo, hasta desaparecer generalmente después de 15 a 17 días, siendo el colorido siempre más marcado en el centro que en la periferia. Ahora, las contusiones simples, las contusiones profundas. Dentro de las contusiones profundas, estas se van a producir cuando la violencia con que choca el objeto al organismo es elevada y radica en una zona donde no hay planos óseos subyacentes. La piel, por su gran elasticidad, puede escapar a la acción traumática, produciéndose, en cambio, efectos lesivos en tejidos y órganos profundos. Estas contusiones profundas van a dar origen a equimosis profunda, dislocaciones de órganos y roturas viscerales. Este tipo de contusiones tiene la repercusión médico-legal importante, ya que pueden producirse lesiones internas gravísimas y rápidamente mortales, sin huellas externas de traumatismo o con huellas de muy leve entidad. Derrame de serosidad. Se denominan derrame de Morel, Lavalle, y se producen cuando un traumatismo contuso actúa tangencialmente sobre una superficie poco amplia del cuerpo y la piel. El tejido subcutáneo se desliza sobre una superficie resistente. Se observa con frecuencia por el paso de ruedas de vehículos y automóviles sobre el cuerpo, pero sobre todo afectando a zonas concretas, la cara externa del muslo o la región dorso-lumbar. Derrames cavitarios, cuando los traumatismos contundentes recaen sobre una cavidad y se producen derrames en su interior, cuya naturaleza puede ser hemática o serofibrinosa. Se van a manifestar según su localización: hemotórax, hemoperitoneo, hemartros, mientras que los serofibrinosos obedecen con frecuencia a una afección latente que se reactiva por el mismo traumatismo. Dentro de las contusiones simples con lesión cutánea, vamos a evidenciar erosiones y escoriaciones. Estas son lesiones superficiales en la piel que se producen cuando el cuerpo contundente actúa de preferencia por un mecanismo de frotamiento. Se distingue la erosión de la escoriación en que en la primera, la pérdida de la sustancia cutánea afecta solo a la epidermis, mientras que en la escoriación se afecta epidermis y dermis. El principal síntoma de las erosiones y escoriaciones es la costra, que según su origen puede ser una costra serosa de color amarillo debido al derrame de linfa, posteriormente serohemática, que es rojo amarillenta debido a la mezcla de sangre y linfa, y hemática de color rojo oscuro formada predominantemente por sangre. Heridas contusas son lesiones producidas por la acción de instrumentos contundentes, en las que además de la acción contusa tiene lugar una solución de continuidad en la piel, cuya elasticidad va a ser vencida por la acción del instrumento o fue vencida por la acción del instrumento. Es decir, que se tratan de lesiones mixtas, mezcla de una herida y una contusión. Las características de estas lesiones se basan en que tienen una gran irregularidad dependiendo de la región herida, la fuerza y la dirección del instrumento contundente, y también de la naturaleza del instrumento. Las contusiones complejas, dentro de estas tenemos lesiones por caídas, aquellas que se producen en el mismo plano de sustentación del sujeto, es decir, cae al suelo desde su altura. Se van a clasificar desde el punto de vista médico-legal en caídas simples o estáticas. No existe ningún componente dinámico o extraño a la caída. No suele conducir a la muerte. Caída complicada. A la caída se le añade otro componente lesivo que complica la violencia traumática y agrava sus consecuencias. Por ejemplo, la víctima cae sobre el agua o sobre el fuego. Caída fásica. La caída tiene lugar en dos momentos sucesivos.
Caída acelerada. A los efectos de desplome del cuerpo se le añade un componente dinámico debido a la velocidad que aumenta la fuerza viva. Caída postmortal es una posibilidad a tener en cuenta. Lesión de la caída. Las más frecuentes se suelen localizar en el cráneo, que al golpear con el suelo, como si se tratara de un proyectil, puede fracturarse y sufrir hemorragias meningias, cerebrales, contusiones. Otras lesiones también frecuentes suelen producirse en el cuello del fémur, en el caso de los ancianos, en las extremidades superiores, que se extienden para amortiguar los efectos de la caída. Estos efectos van a agravar con la edad. Lesiones por precipitación. La precipitación se diferencia con la caída por la altura, porque el plano de caída es más bajo que el de sustentación del sujeto. La precipitación accidental es la más común. Se incluyen accidentes de trabajo, industrial o agrícola. Los niños también sufren caída desde balcones o ventanas. Otro tipo de personas que pueden precipitarse son los enfermos delirantes. La precipitación también se produce con ánimos suicidas desde los edificios de gran altura, puentes. El homicidio por este mecanismo no suele ser frecuente. La piel aparece intacta. En cuanto a la morfología, la piel aparece intacta o poco afectada. Los destrozos internos son muy graves, consistentes en fractura del esqueleto, rotura de partes blandas y sobre todo vísceras, ofreciendo las más variadas combinaciones. Las lesiones de la precipitación varían según la modalidad. Se pueden distinguir precipitación sobre extremidad superior y cabeza. Aquí vamos a encontrar prevalentemente lesiones cráneoencefálicas, siendo característico el estallido del cráneo en saco de nueces. Precipitación sobre la extremidad inferior. Prevalecen las lesiones óseas de las extremidades inferiores y de la pelvis. Se describe en este tipo de precipitaciones el signo de la cuádruple fractura. Corresponderían la fractura a las dos extremidades inferiores a la altura del tercio inferior de la pierna, mientras que en las extremidades superiores correspondían a fracturas en el tercio medio de los húmeros, aunque también puede localizarse en antebrazos y muñecas. Mordeduras son otro tipo de contusiones complejas que se les denomina así porque son producidas por los dientes. Se deben a un mecanismo combinado de presión y tracción. Las características de la lesión serán: la herida por mordedura va a presentar a lo largo de sus bordes las huellas de los dientes que han producido la mordedura, siendo esta su principal característica de forma. Suelen ser semilunares, múltiples y a menudo están rodeadas por una zona más o menos contusa y equimótica. Mordedura. Si la mordedura es humana, presenta forma de herradura de caballo con pequeñas soluciones de continuidad. Suelen localizarse en orejas, labios, pezones y a veces se producen arrancamientos. Mordeduras por animales, por los perros, por ejemplo. Pueden producir arrancamiento cuando se encuentran excitados o simple mordedura cuando se encuentran tranquilos. Y en ella solo dejan huella de caninos o de incisivos. Otra de las contusiones complejas son las lesiones por aplastamiento. Es una lesión que se presenta cuando se ejerce una fuerza excesiva o presión sobre una parte del cuerpo. Este tipo de lesión casi siempre sucede cuando parte del cuerpo es aplastada entre dos objetos pesados. El daño relacionado con lesiones por aplastamiento incluye sangrado, hematomas, síndrome compartimental, fractura, laceración, lesión a los nervios, infecciones. Heridas por arrancamiento o abulsión son otro tipo de contusiones complejas donde el agente traumático actúa arrancando los tejidos de forma parcial o completa. Puede existir pérdida de sustancia que nos impide el cierre directo, a no ser que la pérdida del tejido sea muy pequeña.
Uno de los ejemplos más frecuentes en los servicios de urgencia sería el scalp, el arrancamiento del cuero cabelludo. Heridas por proyectil. Las heridas por proyectil, especialmente por arma de fuego, van a estar definidas como lesiones causadas por la penetración, perforación o impacto de un proyectil disparado. Se caracterizan por un trayecto de daño a través de los tejidos con posible daño a órganos internos y sistemas. Las características claves en las heridas por proyectil van a ser: el orificio de entrada puede ser redondo, oval o irregular, dependiendo de la distancia del disparo y del tipo del proyectil. El trayecto. El camino que sigue el proyectil a través del cuerpo puede ser recto o desviado, dependiendo de la velocidad o de la dirección del disparo. Orificio de salida. No siempre existe, especialmente en heridas penetrantes. El anillo de contusión. Un anillo de tejido dañado alrededor del orificio de entrada, causado por la energía del impacto. Tatuaje. Marca en la piel alrededor del orificio de entrada causada por la pólvora y los gases del disparo. Especialmente se ve el tatuaje cuando el disparo es realizado a corta distancia. Daños a órganos y tejidos. Las heridas por proyectiles pueden causar daño en huesos, músculos, órganos internos y vasos sanguíneos. Hemorragias y complicaciones pueden causar las heridas por proyectiles, hemorragias internas o externas, así como infecciones y otras complicaciones. Según la trayectoria, vamos a clasificar estas heridas por proyectiles en penetrantes, perforantes y en sedal. Penetrantes, el proyectil entra al cuerpo y no sale. Crea un orificio de entrada y un trayecto a través de los tejidos. Las heridas perforantes, el proyectil entra y sale del cuerpo. Crea un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Las heridas en sedal, el proyectil se desliza superficialmente por el tejido subcutáneo sin penetrar a cavidades corporales y puede o no causar un orificio de salida. Según el tipo de proyectil, vamos a tener las lesiones causadas por un proyectil único. En esta, la herida típica que produce una bala consta de un orificio de entrada, el trayecto y un orificio de salida. El orificio de entrada, por lo general, es único para cada proyectil disparado. Su forma es variable dependiendo de la zona del cuerpo sobre la que percute y la dirección en la que lo hace. En general, el orificio de entrada es redondeado u oval. Las dimensiones del orificio de entrada van a ser variables y va a depender de la forma que sea el proyectil, de la distancia a la que se haya disparado y de la fuerza viva que tuviera el proyectil al llegar a la piel. Generalmente son de menor tamaño que el calibre, pues al chocar la bala con la piel la hunde y distiende en forma de dedo de guante, que termina por perforarse. Cuando la piel se recupera de la distensión, el orificio se restringe. No obstante, los disparos a corta distancia, las dimensiones van a ser grandes debido a los efectos explosivos que acompañan al disparo. Como elemento característico que acompaña el orificio de entrada, vamos a encontrar el anillo de contusión, también denominado zona apergaminada. Es una orla equimótica, también es definido como un halo contusivo, una cintilla de contusión, bandelete de contusión, collar o círculo apergaminado, equimótico, gola erosiva o cintilla erosiva. La forma depende de la incidencia del proyectil y puede ser completo o concéntrico, donde el halo rodea completa y totalmente el orificio de entrada. La incidencia en este caso del proyectil es perpendicular. Excéntrico completo, el halo no tiene en todo el perímetro el mismo ancho. El ángulo de entrada es agudo.
excéntrico incompleto, el halo tiene forma semilunar y se corresponde a una incidencia muy aguda. También evidenciamos en este orificio de entrada el collarete de limpieza. Alrededor del anillo de contusión aparece lo que denominamos collarete de limpieza o anillo de enjugamiento, resultante del depósito de impurezas que arrastra el proyectil. Puede estar ausente en caso de que se interpongan elementos como ropa o cabello. La suma de anillo de contusión y de enjugamiento es lo que los autores denominan anillo de Fish. Otro de los elementos del orificio de entrada es el tatuaje o taraseo. No es más que rastros coloreados que un disparo a corta distancia deja sobre los vestidos. La presencia de esto nos permite orientar sobre la distancia a la que fue efectuado el disparo. Entre los signos se encuentran quemadura producida por la llama y los gases al momento del disparo, incrustación de granos de pólvora. Al producirse el disparo salen de la boca de fuego del arma granos de pólvora que pueden estar total o parcialmente quemados. Suelen depositarse en la epidermis, pero también pueden llegar a la dermis. Y vamos a encontrar también en este tatuaje el ahumamiento negro de humo que se deposita en la piel y que pues le confiere una coloración gris pizarra o negruzca. Otras características que van a estar presentes en las lesiones producidas por un proyectil único es el orificio de salida. El orificio de salida puede faltar si el proyectil queda incluido o es múltiple. En este caso, en el caso de que sea múltiple, que se fragmente el proyectil. En general suele ser más deflecado que el orificio de entrada. Los bordes de la herida van a estar evertidos. No existe anillo de limpieza en el orificio de salida. En cuanto a la cintilla contusiva, no suele existir, aunque se han descrito algunos casos donde se presenta. Para algunos autores se debería a un excesivo estiramiento de la piel en caso de que esté presente, lo que hace que se produzca un apergamamiento postmortal. Lesiones originadas por proyectiles múltiples. Disparo de escopeta. La escopeta es un arma de caza que posee 1, 2 o 3 cañones de ánima generalmente lisa y que dispara cartuchos con postas o perdigones, por lo que difiere desde el punto de vista de la balística de las armas de puño, carabinas y fusiles. De entre la munición que producen lesiones múltiples, la más común son los perdigones. Este tipo de lesiones se caracterizan por ser muy diferentes según la distancia a la que se ha producido el disparo. Hasta 0.5 a 1 metro hace efecto bala. A 5 metros el área que afecta es de 25 centímetros. A 10 metros de distancia va a afectar un área de 40 centímetros de diámetro. A 15 metros afecta un área de 50 centímetros de diámetro, 25 metros, 70 centímetros de diámetro. De cualquier forma, hay que tener en cuenta las variantes que pueden aparecer dependiendo de la escopeta, que puede estar preparada para corta distancia con los cañones recortados o bien con ánima rayada. Para larga distancia se produce un estrechamiento en la salida del ánima, con lo que los perdigones tardan más tiempo en abrir. La forma más fidedigna de calcular la distancia del disparo en este tipo de armas es realizar disparos de prueba a distintas distancias con la misma arma que se realizó el disparo. Quemaduras. Las quemaduras son daños al tejido causados por calor, sustancias químicas, electricidad, luz del sol o radiación nuclear. Son frecuentes aquellas causadas por líquido o vapor caliente, incendios de edificios, líquidos o gases inflamables.
Se caracterizan por producir dolor, enrojecimiento, inflamación, formación de ampollas y en casos graves necrosis o pérdida de tejido. La gravedad de una quemadura se determina por la profundidad y por su extensión. Las quemaduras profundas se sanan más despacio, son más difíciles de tratar y son más propensas a complicarse, como infectarse o dejar cicatrices. Las quemaduras muy profundas son las más potencialmente mortales de todas y puede ser necesaria amputación. Según el agente causal, vamos a clasificar las quemaduras en térmicas, por radiación, químicas y eléctricas. Las quemaduras térmicas, en este caso, el organismo necesita cierta cantidad de calor para vivir, pero tanto el exceso como el defecto de temperatura puede generar lesiones en el cuerpo. Aquellas producidas por calor se originan por fuentes de calor que elevan la temperatura de la piel y los tejidos subcutáneos. Tanto llamas como líquidos o gases a altas temperaturas pueden dañar el organismo. Las quemaduras por frío, temperatura extremadamente bajas, afectan al organismo de tal manera que disminuyen la microcirculación, produciendo enrojecimiento, ampollas, necrosis de la piel, de tejido subcutáneo e incluso pérdida irreversible de la zona dañada. Quemadura por radiación son lesiones en la piel y otros tejidos causadas por la exposición a diferentes tipos de radiación. En este caso, radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes, radiaciones de radiofrecuencia. Las más comunes son las quemaduras solares, causadas por la exposición a la radiación ultravioleta. Y los radiodermitis como efecto secundario de la radioterapia. Los síntomas pueden variar desde enrojecimiento a prurito, ampollas, dolor y en casos severos destrucción de la piel. Las sustancias químicas son capaces de producir quemaduras, tales como álcalis o ácidos fuertes, fenoles, gas mostaza o el fósforo. Dependiendo de la cantidad del producto y del tiempo de exposición a este, la quemadura tendrá mayor o menor gravedad. Quemaduras eléctricas. Estas son causadas por el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo, que pueden provocar daños en la piel, músculo, órganos internos y sistemas del cuerpo. Estas quemaduras pueden ser de bajo o alto voltaje y cada tipo tiene diferentes riesgos y complicaciones. La evaluación inicial de la profundidad de la quemadura se deberá repetir transcurridas las primeras 48 a 72 horas debido a su carácter dinámico. Acá visualizamos en esta imagen la clasificación de las quemaduras según su profundidad. Vamos a tener quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado que afectan la epidermis son superficiales, van a estar confinadas a afectar la epidermis. Vamos a evidenciar una lesión eritematosa, inflamatoria, que no produce exudados, no genera ampollas ni flictenas. Está conservada la integridad de la piel. Puede estar acompañada de edema. La lesión es muy dolorosa y sensible. Tiene una curación espontánea en 4 a 5 días y no va a dejar secuelas en la piel. La quemadura de segundo grado superficial o dérmica superficial va a afectar la epidermis más la dermis superficial. Acá vamos a evidenciar clínicamente la aparición de ampollas o flictenas que cuando se rompen vamos a encontrar una base roja brillante, presencia de exudado en exceso. Va a estar conservados los folículos pilosos. Son muy dolorosas ya que las terminaciones nerviosas están conservadas. Tienen un tiempo de curación de 8 a 10 días, salvo si presentan complicaciones. Puede precisar tratamiento tópico y vamos a evidenciar posibles secuelas en forma de discromías que tienden a desaparecer.
Las quemaduras de segundo grado profundo o dérmica profunda afectan toda la epidermis, dermis superficial y dermis reticular. Incluye terminaciones nerviosas. Vamos a evidenciar clínicamente la presencia de ampollas o flictenas rotas, base de la quemadura es de coloración blanca o gris, menos exudado, no se conservan los folículos pilosos, es decir, que hay afectación de los mismos. Son dolorosas, pero menos que las dérmicas superficiales, ya que en este caso se produce destrucción de las terminaciones nerviosas. En cuanto a la evolución, estas pueden conseguir una epitelización lenta usando tratamiento tópico en un tiempo mínimo de 21 días. En algunos casos van a precisar la realización de escarotomía para prevenir la aparición del síndrome compartimental en el tejido que está edematizado. Pueden requerir injerto y van a dejar secuelas como la dispigmentación cutánea. Quemadura de tercer grado o de espesor total. En esta, la lesión va a afectar la totalidad del espesor de la piel, los anexos cutáneos van a estar afectados y las terminaciones nerviosas van a estar destruidas. Clínicamente vamos a evidenciar vasos sanguíneos trombosados, coloración blanquecina, amarillenta o negruzca en el área de la lesión. Se forman escara caracterizada por ser seca y acartonada. En cuanto a la sensibilidad, hay una destrucción total de las terminaciones nerviosas, pero puede haber presencia de dolor por irritación de los tejidos anexos a la lesión. En cuanto a su evolución, los vasos sanguíneos van a estar trombosados, requiere tratamiento quirúrgico y podría precisar amputación. Acá evidenciamos ejemplos de quemadura por radiación, quemaduras eléctricas, quemaduras de primer grado como la insolación, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado como las ya descritas anteriormente. Damos por finalizada este seminario. Gracias por su atención y pues esperamos que nos sirva para afianzar nuestros conocimientos como médicos generales y orientar nuestra conducta terapéutica, así como referir a las subespecialidades respectivas y, por supuesto, darle orientación legal ante estas lesiones que pues tienen una connotación legal.